Compañeros, compañeras, vamos a empezar este acto del Partido Comunista de los Pueblos de España. Bienvenidos todos a este acto. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia en este día tan concurrido que tenemos de tantas cosas. Vamos a ver si también hacemos este acto del PSP. Compañeros y compañeras, esta campaña electoral del PSP no es sino la continuación de la campaña que nuestro partido inició ya hace bastantes meses por la salida de la Unión Europea, el euro y la OTAN a lo largo y ancho del Estado español. Seguramente no habréis oído hablar de nuestra campaña en los medios de comunicación, como tampoco oiréis ahora en estos medios cuál es la propuesta que el PSP hace en estas elecciones europeas. Una vez más, la prensa, en manos del capital, silencia a los comunistas. Silencian nuestras propuestas mientras dedican horas y horas en todas las cadenas a los grandes partidos del sistema, pero también a esos partidos reformistas que insisten en engañar a la clase obrera vendiendo que el capitalismo se puede hacer más bueno, más humano, más light. Nosotros, el PSPE, somos el único partido que presenta a estas elecciones una propuesta de salida de la Unión Europea, del euro y de la OTAN. Una posición clara, concreta y firme de nuestro partido. Todos recordamos las promesas y mentiras que nos decían todos los partidos en la anterior campaña de las elecciones europeas. Y nos lo dicen ahora. Y nos decían que el euro y la Unión Europea y el euro era riqueza, que se crearía empleo, que se viviría mejor, que tendríamos paz y que se garantizaría el futuro nuestro y el de nuestros hijos. Y todos vemos cómo nos mintieron y cómo nos siguen mintiendo. Todos ocultan el carácter de clase de la Unión Europea. Ningún partido quiere que se hable de la lucha de clases. Todos porque defienden a la misma clase social, al capital, con más o menos imperativo legal. ¿Qué es la Unión Europea, compañeros y compañeras, sino la unión de los grandes monopolios y las grandes fortunas de Europa? La Unión Europea no es una institución neutral, sino una institución al servicio de los capitalistas que legislan para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y todos los gobiernos que ha tenido este país, desde el central con las diferentes alternancias del partido hasta el gobierno andaluz, están a las órdenes de la Unión Europea, la Troika y el Fondo Monetario Internacional. Hay diferencia entre lo que nos prometen unos y nos prometen otros. Hay diferencia entre lo que hacen unos y lo que hacen otros. Hay diferencia entre lo que recortan unos y recortan otros. No la hay porque trabajan para el mismo patrón y contra los intereses de la clase obrera, que es la que estamos soportando absolutamente todo el peso de esta crisis estructural del sistema. Somos nosotros los que soportamos el paro y sus consecuencias. Somos nosotros los que soportamos los recortes, las privatizaciones, las guerras que sirven para que se enriquezcan a costa de la muerte de miles y miles de personas. Somos nosotros los que vemos cómo día a día se recorta derecho a derecho conquistado a lo largo de décadas y décadas por el movimiento obrero. Ahora nos traen los partidos a estas elecciones europeas carteles con fotos de sus candidatos. Pero yo os pregunto, ¿algunos de vosotros o de vosotras conocéis a algunos de ellos, a pesar de que nos lo meten hasta en la sopa en estos días por la televisión? ¿Han venido en estos 5 años algunos de estos que ahora vienen en la foto a preguntarnos cuánto tiempo llevamos en paro? ¿Han venido a preguntarnos en estos 5 años algunos de estos que vienen en la foto a decirnos que cómo mantenemos nuestra familia? ¿Saben esto de las fotos que nuestros hijos no pueden estudiar porque la Unión Europea ha legislado que solo lo hagan los hijos de los ricos y los gobiernos títeres de nuestro país hacen leyes para que así sea? Nos decían que la Unión Europea significaba más empleo. Andalucía es la región
de toda Europa con más paro, con un 36%. Y eso, a pesar de que tenemos un gobierno de progreso, que será progreso para ellos y todos los enchufados que tienen y todos los que ya están en cola para ver cómo se enchufan. Nos decían que la Unión Europea significaba más oportunidades y lo único que tenemos es trabajo de miseria para los jóvenes que tienen que emigrar de aquí porque no hay trabajo. Nos decían que la Unión Europea significaba más derechos y lo único que tenemos es más servicios públicos privatizados, más retraso en la edad de jubilación, más reformas laborales, más despidos, más pobreza. Ya nos niegan incluso la negociación colectiva y están eliminando muchísimos convenios colectivos a lo largo y ancho de este país. Nos decían que el euro iba a traernos más competitividad y lo que ha traído es el cierre y la ruina de miles y miles de pequeños negocios que eran los que mantenían el empleo. Nos decían que la Unión Europea significaba paz y cooperación y lo que nos han traído son bombas para el pueblo iraquí, para el pueblo libio, para el pueblo sirio y la imposición en los últimos meses de un gobierno fascista, de un gobierno nazi a golpe de pistola en Ucrania, apoyado, financiado y organizado desde la Unión Europea. Nos decían que la Unión Europea nos traería más libertad para el pueblo y hoy día no hay día en que no saquen una ley que coarta estas libertades individuales y colectivas. Pero ¿es que acaso ahora no están diciendo lo mismo? ¿En qué se diferencia el discurso de uno de los partidos grandes con el del otro? Ya ni siquiera lo disimulan y lo dicen claramente. No tendrán ningún reparo en, si se ponen las cosas feas, unir sus votos para seguir sosteniendo este capitalismo de rapiña que supone la Unión Europea. Y luego están esos oportunistas que se llaman de izquierda, que dicen que tenemos razón, pero que siguen engañando a los trabajadores diciéndole que es posible una política de izquierda dentro de la Unión Europea. Nos quieren hacer creer que el lobo se puede hacer vegetariano. Los mismos que dicen esto luego llegan a la Junta de Andalucía y por imperativo legal aplican los recortes y las privatizaciones igual que lo hace Rajoy en Madrid. Eso es sí, con su imperativo legal. ¿Sabéis qué es lo que hizo el de la foto del cartel de Izquierda Unida, Willy Meyer? Nada más pactar el PSOE con Izquierda Unida en la Junta de Andalucía. Enchufar a su hija, Amanda Meyer Hidalgo, como secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura en la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía. Por eso era uno de los que participaron en la negociación para que el pacto no se rompiera cuando estuvo el desalojo de la Corrala Utopía, porque entre otras cosas se estaba ahogando el sueldo de su hija, a la que él ya se había encargado de enchufar en el principio de la legislatura. Nos hablan del poder de la gente y nosotros hablamos de que ellos lo que quieren es gente para tener luego poder y hacer lo que quieran. Decía el otro día aquí, en este mismo estrado de Izquierda Unida, que con Izquierda Unida la Junta de Andalucía se está hablando del derecho a la vivienda y no de la especulación. Y en parte tenían razón, porque solo se está hablando. Ya hemos visto cómo se quedó ese derecho con el desalojo de la Corrala Utopía. ¿Acaso ya no se hacen desahucios en Andalucía? ¿Acaso la Junta de Andalucía ha puesto su parque de vivienda a disposición de los andaluces? ¿Acaso la Junta de Andalucía está garantizando, como prometió, una vivienda digna para todos los andaluces y andaluzas? ¿Acaso no son los especuladores los que dicen dónde, cómo y a qué precio se construye y se vende? ¿Acaso la Junta de Andalucía está quitando las viviendas vacías a los bancos para dárselas a los que no tienen dónde vivir? Tiene razón Izquierda Unida, solo hablan del derecho a la vivienda, pero no legislan a favor de los obreros y es porque su imperativo legal no se lo permite. Solamente le permite legislar a favor de los bancos, a favor de la troika y a favor de lo que diga la Unión Europea. Ahora incluso se le oye, aunque sea bajito, criticar al PSOE para el día 26 aliarse de nuevo con ellos y así seguir haciendo esta política contra la clase obrera. Compañeros y compañeras, la lucha de clases es el motor de la historia. Eso decía Carlos Marx. Y aquí
Todos juegan a querer camuflar esa lucha de clases en lo que significa la Unión Europea, el euro y la OTAN. La Unión Europea no es sino la lucha de explotadores contra explotados, como lo ha sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Y el papel que juega la Unión Europea es clave en este momento. Es la unión de oligarcas, de mercaderes, de grandes grupos financieros unidos que pretende superar esta crisis solo a base de exprimir más a la clase obrera. ¿Acaso vemos que ellos pierdan privilegios? Por eso pagan también a los europarlamentarios, porque son parte de su sistema y tienen que estar bien a gusto comiéndose sus migajas. ¿Qué se ha conseguido por estar en el euro? Precio más alto, reducción del poder adquisitivo de la mayoría obrera y popular, rebajas de salarios, mayores facilidades para los despidos, y eso lo hemos detectado los trabajadores. ¿Cuántas veces hemos dicho y escuchado que con el euro el dinero no cunde, que el dinero se va volando? ¿Qué se ha conseguido con estar en la Unión Europea? Destrucción del sector industrial de nuestro país, cierre de astilleros, minería, siderurgia, concentración parcelaria en el campo y destrucción de la flota pesquera de bajura, privatización de servicios públicos y cierres de hospitales. Esto no es solo culpa de la crisis, se trata de una serie de objetivos que venían reflejados en los planes que los gobiernos de los países de la Unión Europea manejaban antes de estallar la crisis del 2008. Muchas veces nosotros, el PSP, hemos denunciado el Tratado de Maastricht porque la dirección que traía era esta. Tras varios años, antes de la crisis, ya se hablaba de la necesidad de abrir el sector público al capital privado, por ejemplo, con la propuesta Bolkestein. Mientras los trabajadores y trabajadoras sufrimos las consecuencias negativas, hay otros que se benefician de la Unión Europea y del euro. Los capitalistas, los grandes empresarios, la banca, esos son los monopolios en beneficio de quien realmente legisla la Unión Europea. Por eso nosotros estamos por salir del euro, la Unión Europea y la OTAN, porque es un proyecto que está pensado para los capitalistas y no para los trabajadores. Porque mientras sigamos participando en esta alianza imperialista de Estados, nuestras condiciones de vida y trabajo seguirán empeorando. Compañeros y compañeras, el 25 de mayo queremos el voto de los trabajadores y trabajadoras para que la clase obrera tenga voz en Europa y pueda denunciar el carácter de clase y, por tanto, para que haya un Parlamento de la Unión Europea con un partido comunista que denuncie el carácter capitalista de la Unión Europea y plantee claramente la salida de esta. Pero estas elecciones, no nos engañemos, no cambian absolutamente nada. Compañeros y compañeras, el 26 todo seguirá igual, será el mismo perro con diferente collar. Es necesario, y después del día 25, iniciar ese proceso de cambio del sistema capitalista podrido, si queremos que haya poder obrero. La construcción de ese poder obrero va más allá de las elecciones, hay que construirlo día a día, en los barrios, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en las organizaciones populares, en el movimiento obrero, en los sindicatos. Más allá de pedir el voto para el día 25, el Partido Comunista de los Pueblos de España hacemos un llamamiento a la clase obrera a organizarse, a crear poder popular, a crear poder obrero, a luchar contra el paro, contra los desahucios, contra las privatizaciones, por una educación gratuita y universal, por una sanidad pública. Organizarse, luchar, es la mejor respuesta que le podemos dar a este sistema capitalista y a todos los partidos que lo defienden y que tan a gusto se siente dentro de él. Compañeros y compañeras, el día 25 tu voto para el Partido Comunista de los Pueblos de España, tu voto para los comunistas, todo para la clase obrera. Muchas gracias. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Aguilar, compañeros y compañeras. Realmente me lo ha puesto muy difícil Antonio, porque después de la brillante exposición que ha realizado, poco más se le puede añadir. Realmente me estaba pensando, ¿no? ¿Cómo voy a enfocar la intervención después de la intervención de Antonio para no redundar en los conceptos que tan brillantemente él ha expuesto? Y se me ocurría que lo mejor que podía hacer
es utilizar estos minutos que me voy a dirigir a todos vosotros y a todas vosotras, utilizarlo como acicate para vuestra conciencia. Acicate para vuestra conciencia para pediros que cumpláis una tarea, una misión que os corresponde como trabajadores y como trabajadoras conscientes. El ser el altavoz de lo que acabáis de oírle decir a Antonio. Yo os hago el llamamiento a que después de esta intervención, de este acto, lo recibáis no pasivamente, sino como el llamamiento, el impulso, el empujón, permitidme que diga esa palabra, ¿no?, para comprometeros en ser altavoz, en ser eco de lo que hoy estáis escuchando aquí, y que, como se situaba, es imposible escuchar fuera de este medio, es imposible escuchar si no es en el cara a cara con un militante, con una militante comunista, porque ellos tienen muy claro que esta propuesta, que este discurso que llama a la clase obrera, nosotros no hablamos de ciudadanía, nosotros no hablamos de gente, nosotros hablamos de trabajadores y de trabajadoras. Nos dirigimos a los que necesitáis vender vuestra fuerza de trabajo todos los días para poder vivir. Nos dirigimos a vosotros, porque vosotros y vosotras sois los que tenéis la fuerza para cambiar esta sociedad. Y esa sociedad se compone de explotadores y de explotados. Y nosotros estamos en el bando de los explotados y queremos todo para cambiar esta sociedad. Ciudadanía es todo. Todos son ciudadanos. Botín es ciudadano. El presidente de Mercadona, el dueño de Mercadona es ciudadano. El presidente del BBVA es ciudadano, como lo soy yo, como lo sois vosotros. Nos une el hecho de que vivimos en este país, pero nos diferencia todo. Y es que él vive de nuestro trabajo, él vive de nuestro esfuerzo. Entonces yo os llamo a que os constituyáis colectivamente como clase, como personas conscientes, que hagáis altavoz de este discurso, de esta propuesta que sitúa con absoluta claridad el llamamiento a organizarse, a combatir para romper con la Unión Europea, para romper con el euro y para romper también con esa alianza militar que es la OTAN. Porque con nosotros, individualmente y como clase, pero también individualmente, es el primer paso. Tenemos que tomar la decisión de mirar a otro lado y pensar que esto no va con nosotros, de seguir siendo objetos manipulables, no sujetos activos de nuestro futuro, de nuestra vida, y seguir siendo objetos manipulables por un sistema que cada día nos condena a mayores cotas de explotación. Y yo estaba pensando, ¿quién no conoce en este momento a un parado? ¿Quién no solamente no conoce, sino no tiene en su entorno más inmediato a un parado, una parada? ¿Quién no conoce a una familia desahuciada? ¿Quién no conoce a uno de esos 1.800.000 familias en el Estado español que tiene a todos sus miembros en paro? ¿Quién no conoce a alguien de su familia, de su entorno más directo, que ha tenido que salir a la emigración? 300.000 españoles que han tenido que salir en el último periodo a la emigración fuera de España, o emigración dentro del Estado español. Andaluces que se van a buscarse la vida a Alicante, alicantinos que se tienen que ir a buscar la vida al País Vasco. ¿Quién no conoce a alguien que se ha ido a trabajar y se encuentra con la sorpresa de que lo reúne su jefe y le dice: chaval, a partir de mañana el mismo trabajo pero cobrando un 25% menos? ¿Quién no conoce situaciones de esas de sobreexplotación a las que nos sitúa este sistema? Y frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Miramos, seguimos mirando a otro lado? ¿Seguimos aparcando nuestra dignidad individual y colectivamente? ¿Seguimos pensando que esto sea transitorio? ¿Nos seguimos creyendo el mantra ese que todos los días nos sigue situando el vocero de la burguesía, que es el presidente de gobierno de turno? Ahora toca Rajoy, pero antes era Zapatero, diciéndonos que esto ya va mejorando. ¿Alguien conoce algún dato objetivo que le afecte en su vida cotidiana, que le sitúe que la situación está mejorando? Están mejorando sus datos macroeconómicos, porque sí, claro que hay salida a la crisis, va a haber una superación de la crisis, pero va a ser una superación para ellos. La salida de los trabajadores, la salida de las trabajadoras y de los trabajadores va a ser en una situación mucho peor de la que entramos, en una situación mucho mayor de explotación. Yo vengo de Alicante. Yo os puedo decir que en Alicante, vosotros conocéis, está Elche, Elda. Muchos de vosotros habéis estado por allí en la feria, y vais por allí, y habéis trabajado en la construcción. Ahí es donde se fabricaba el calzado que se deslocalizó y se llevó a China, mayoritariamente. Pues está volviendo otra vez a fabricarse calzado. Porque claro, a jornales de 400 euros, a jornales de miseria, ya no interesa fabricar en China.
porque ya el chino cobra 300 y pico euros y el transporte, por otra vez están fabricando en Elche. Esa es la salida de la crisis que tenemos, una salida de miseria, una salida que nos sitúa que hoy ya en este país se trabaja por debajo de lo que llamamos los marxistas la reproducción de la fuerza de trabajo, y que suena muy raro, pero que lo vais a entender muy fácil. Nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo y para reproducir esa capacidad de trabajo, de producción de valor, porque todo lo que se produce de valor en esta sociedad lo producimos los trabajadores y las trabajadoras. Para eso necesitamos estar alimentados, tener un techo, tener acceso a la higiene personal, tener acceso al descanso. Todo eso vale un dinero. Y hoy en día con esos jornales de 400 euros, jornales de miseria, ya no se llega a eso. Nos están pagando por debajo de la reproducción de la fuerza de trabajo. Y todos y todas conocéis y recordáis eso que decíamos, al menos yo lo tengo muy presente, ¿no? Que hace muchos años decíamos, joder, en los Estados Unidos, qué país más raro, ¿no? Ahí en Nueva York la gente tiene que trabajar 2 veces para poder vivir, ¿no? Y decíamos que nos sonaba raro. Por eso es lo que nos está ocurriendo en este momento a todos nosotros. Que hay que buscar con esos jornales trabajar doble para conseguir vivir. Y ellos no tienen límite. Ellos no tienen límite, pero tenerlo muy claro. No porque sean unos malnacidos, que lo son, son unos malnacidos, los Botín, los Roig, toda esa gente lo son. Pero es que además tienen necesidad de hacer lo que están haciendo. Ellos viven inmersos en una profunda crisis. El capitalismo está en una fase de descomposición absoluta, que le lleva a ser cada día más violento, a aumentar sus tasas de explotación. Y ellos sí que están haciendo sus deberes. Ellos cada día tienen más dificultades para reproducir la tasa de ganancia. Y un burgués solo existe para ganar dinero. Es su única razón de ser. Eso que dicen que les preocupa la creación de empleo es mentira. Ellos lo único que quieren es acumular capital. Y cada día lo tienen más difícil. ¿Y cómo consiguen aumentar esa tasa de ganancia? Aumentando la explotación sobre nosotros. Pagándonos cada día menos. Saqueando la humanidad. Por eso hay guerra en los países donde hay petróleo. Por eso someten a la guerra a los países de África, para extraerle todos los minerales, para extraerlo a precio de ganga, para robarlo. Y entonces ellos no tienen límite. Ellos no tienen límite. El límite se lo tenemos que poner nosotros y nosotras. Todo, absolutamente todo, lo ganamos luchando. Ningún derecho nos ha sido concedido a los trabajadores graciosamente por los burgueses. Todo lo ganamos luchando durante décadas. Y aquí hay compañeros más veteranos que saben lo que es luchar. Luchar por un convenio, luchar por su dignidad. Y todo, absolutamente todo, lo perderemos si no luchamos. Estamos en el camino de perderlo todo. Cuando empezamos con lo de la crisis, decíamos, hombre, con esto no se atreverán. Joder, nos están dando duro, pero hombre, ¿cómo van a quitar la sanidad pública? Pues claro que van a quitar la sanidad pública. Van a quitar todo, absolutamente todo. ¿Y sabéis qué era lo próximo que le van a meter un bocado, pero bien pegado? A las pensiones públicas. Y aquí estáis veteranos, aquí estáis pensionistas cobrando. Le van a meter el bocado a las pensiones públicas, porque ellos no pueden prescindir de meter la mano en esa suculenta parte de la tarta que hoy en día todavía no manipulan, de miles de millones de euros. Van a por ello. Y además van a por ello porque lo quieren, y sobre todo porque lo necesitan, porque las que están quebradas son las pensiones, los planes de pensiones privados. Entonces van a por ellos. Entonces, ante esa situación, podemos seguir mirando hacia otro lado. Ante esa situación podemos seguir diciendo, bueno, yo veo la tele y me informo. Ante esa situación, en esta campaña electoral, podemos adoptar la posición que adopta la mayoría de gente, es abstraerse, decir, son todos iguales, si no se puede hacer nada. O podemos adoptar una posición todavía más conformista y decir, como absolutamente todos los partidos le ha señalado muy bien Antonio, dicen, porque todos coinciden en el mismo mensaje, todos dicen que para solucionar la actual realidad de miseria que vivimos es necesaria más Europa. Todos coinciden, más Europa social, más Europa de los pueblos, más Parlamento Europeo, más Banco Europeo. Todos, absolutamente todos, Cañete, la Valenciano, el Willy Meyer, el de Convergencia y Unió, el de Esquerra Republicana, la de UPyD y quien sea, absolutamente todos dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque defienden todos el mismo interés de clase.
Porque todos ellos saben, porque son unos cínicos, pero no son imbéciles, todos ellos saben que la Unión Europea es el proyecto de construcción de los monopolios europeos. Todos ellos saben que ese proyecto político y económico, con su moneda, que es el euro, solo existe para defender los intereses de los grandes monopolios europeos. Por eso la Merkel los defiende también, porque la mayoría de ellos son alemanes. Entonces, todos ellos coinciden en eso y cada uno suelta su frasecita coincidente, y además se evalúan todos en la misma situación. Y es que como la situación es tan evidente que las cosas no van bien, sitúan que es un problema de gestión. Claro, es que está mal gestionado. El neoliberalismo que dicen los oportunistas de Izquierda Unida y compañeros, o el charlatán ese de la coleta, ese que se llama Pablo Iglesias. Pobre hombre, llamarse Pablo igual que Pablo Iglesias, ¿no? Mancillar la memoria de Pablo Iglesias con ese nombre. Bueno, todos coinciden diciendo absolutamente lo mismo, porque todos se sitúan en esas mismas claves. Nosotros, desde el Partido Comunista de los Pueblos de España, lo decimos claro. ¿Seguimos retrocediendo? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Seguimos retrocediendo o empezamos a armar la contraofensiva de los trabajadores y de las trabajadoras? Y para armar la contraofensiva, lo primero es tener claro dónde nos situamos. ¿Dónde nos situamos y qué queremos hacer? Y el dónde nos situamos y el qué queremos hacer, yo os lo voy a decir con absoluta claridad. No se arregla votando al Partido Comunista de los Pueblos de España, porque nosotros no vamos a hacer absolutamente nada por vosotros. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada por vosotros, y lo decimos así de claro, porque nosotros no somos politicuchos del sistema que venimos aquí a mentiros, a deciros que depositéis vuestra confianza en nosotros. No. Nosotros nos decimos que sí, que es un primer paso importante, darles en la cara, llevando la papeleta con la hoz y el martillo, de los trabajadores. Pero lo importante es armar la contraofensiva de los trabajadores y de las trabajadoras. Contraofensiva que diga, hasta aquí hemos llegado. Aquí está la raya del límite de nuestra dignidad. Y de aquí para adelante ya vamos a articular nosotros nuestra propuesta, nuestro discurso y nuestro mensaje, porque queremos dejar de ser sujetos manipulables por vosotros, objetos manipulables, y queremos ser sujetos que escribamos nuestra propia historia que la vamos a escribir colectivamente, porque ninguno solo puede, pero como trabajadores, y me voy a acelerar porque ya llega la procesión y me han dicho que tengo que acabar, además si aparece un cura y estoy hablando se me puede calentar la boca. Entonces, os lo digo, tenemos que responder colectivamente como clase. Tenemos que responder colectivamente como clase porque tenemos que ser conscientes de nuestra fuerza. Ya vale de la mentira de que ellos son los importantes. La riqueza, el valor en esta sociedad la generamos quienes trabajamos. Y por tanto todo depende de nosotros. Y os lo digo con absoluta claridad. Si todo lo producimos, también es hora de que todo lo gestionemos, de que todo lo queramos y de que todo pase al poder de la clase obrera. Porque la sociedad tiene futuro, pero la sociedad tiene futuro cuando exista una economía planificada, centralizada, dirigida a satisfacer las necesidades de la gran mayoría. Hoy en día existen conocimientos técnicos, conocimientos científicos que posibilitarían que en la humanidad no padeciéramos las lacras que siguen habiendo de analfabetismo, de falta de techo, de muerte por hambre, de falta de acceso al agua potable. Y eso sigue existiendo por millones que afectan a la humanidad. Empiezan a haber, al menos en la ciudad de Alicante, estoy convencido que en Andalucía también lo hay, empiezan a haber niños desnutridos aquí entre nosotros, en las grandes ciudades. Y todo eso tiene un único responsable. Ese responsable se llama capitalismo. Capitalismo, que es un sistema criminal. El responsable de las guerras que nos narraba antes Antonio y el responsable de la situación en la que vivimos. Y eso solo se superará con la construcción de esa economía, de ese poder socialista que esté, como os decía, para satisfacer las necesidades de la gran mayoría, de los que todo lo producimos, y no los intereses, el bolsillo y la cuenta corriente de cada vez menos que ostentan en el poder en este país. Está muy clara la batalla. La batalla es ellos o nosotros. Ellos lo tienen muy claro, ellos la están jugando. El multimillonario ese norteamericano, Warren Buffett, os sonará, tipejo, multimillonario, lo dijo muy claro. Dice, no, ténganlo ustedes muy claro. Esto se trata de la lucha de clases, lo que pasa es que la vamos ganando nosotros. Y lo decía muy claro.
Lo que hay que es cogerle el discurso. Evidentemente, claro que es lucha de clases, es ellos o nosotros, pero queremos ganar nosotros. Y el primer paso para empezar a ganar nosotros es que en las próximas elecciones del 25 de mayo haya votos comunistas, pero sobre todo, que el día 26 nos organicemos en los centros de trabajo, en el pueblo, en el barrio. Nos organicemos para decir, hasta aquí hemos llegado, no nos creemos que esto pueda cambiar si seguimos dentro del capitalismo. Nosotros vamos a salir peor de esta crisis si seguimos en este sistema. Por tanto, la batalla no es fácil, es dura, claro que es dura. Queremos acabar con esta sociedad y nos proponemos acabar con esta sociedad, pero queremos construir una sociedad donde por fin haya futuro. Porque algunos de los que estamos aquí, bueno, pues ya tenemos escrita gran parte de nuestra historia. Pero ¿qué le vamos a dejar a vuestros hijos, a vuestros nietos? ¿Quién se atreve a decir hoy en día que su nieto, que su hijo va a vivir mejor que él? Porque los españolitos hemos currado mucho, ¿eh? Los españolitos hemos currado mucho, pero al menos todo el mundo tenía la satisfacción al interior suyo de decir, bueno, pero mis hijos viven ya mejor que yo. Tienen acceso a una mejor sanidad, a una mejor educación, a un mejor empleo. ¿Quién se atreve a decir eso hoy? Todo lo contrario. Hoy todo el mundo sabe en su fuero interno que sus hijos, que sus nietas van a vivir peor que él. Van a vivir peor que él. Entonces esa es la decisión que tenemos que tener. Esa es la decisión valiente que individual y colectivamente tenemos que tomar. ¿Queremos el futuro para nosotros o queremos un futuro de esclavitud? Yo os pido que os hagáis eco de esta reflexión. Que cuando salgáis de aquí ahora digáis, no me lo voy a quedar solo para mí, me voy a ir a mi casa y lo voy a hablar con mi familia, pero lo voy a hablar también con mi vecino. Le voy a decir, oye, ¿tendremos que empezar a hacer algo o vamos a seguir eternamente perdiendo derechos? Ya vale. Creo que tenemos capacidad de ponerle freno todavía existe una memoria de las luchas que este pueblo ha ganado, de las que ganó antiguamente, de las que sigue ganando, como batallas que se han librado en la basura de Madrid, batallas que se han librado en el transporte de Alicante, batallas que se han librado con la minería, donde demostramos que de repente en un mar de pérdida de derechos dice, joder, hay una gente que se ha plantado y ha ganado. Claro, porque nos tienen miedo, pero nos tienen miedo cuando luchamos y cuando nos organizamos. Por eso, compañeros y compañeras, el primer paso es votar al Partido Comunista. Votar al Partido Comunista es el voto de verdad útil para los trabajadores. Ningún banquero va a votar al Partido Comunista, pero los banqueros sí que votarán algunos, y empresarios votan a las distintas fuerzas que se presentan dentro del arco parlamentario, porque en definitiva todos plantean propuestas que les pueden llegar a interesar. Y entonces cuando un trabajador, cuando una trabajadora vota lo mismo que un banquero, uno de los dos está equivocado. Y os puedo asegurar que el banquero jamás se va a equivocar. Por tanto, si votáis al Partido Comunista, no dudar que no os vais a equivocar, porque ningún banquero va a votar al Partido Comunista 2 por los de España. Gracias.